No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. ¿Qué pensaban, qué sentían y cuáles eran sus palabras? Así poder comprender un poco más qué pasaba durante sus años. El fanatismo convierte a la vida en un morir permanente y heroico. Pero es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Por eso soy fanática. Daría mi vida por el pueblo y por Perón, porque estoy segura que solamente dándola me ganaré el derecho a vivir con ellos por toda la eternidad. ¿Cuál es el principal desafío de interpretar a Eva Perón? Bueno, creo que Eva ya de por sí es un símbolo que trascendió en muy corto tiempo de intervención política y que sigue trascendiendo hasta nuestros días, que hizo que millones de mujeres masivamente puedan intervenir en la política, que era algo que no sucedía anteriormente de forma tan masiva. Así que ya de por sí ese desafío me parece fundamental. Y también me atrapa mucho la idea de, siempre uno cuando aborda un personaje, se le abre la posibilidad de conocer un bloque de la historia, un contexto histórico o una forma de vivir de ese personaje. Entonces se me abrió también esta oportunidad un poco de investigar, bueno, de charlar con vos, de poder hacerte preguntas. Y bueno, me parece también muy, muy apasionante eso. Es de los Toldos, la familia muy humilde. Eran 5 hermanos, de los cuales ella era la menor. Juan Duarte tenía 2 familias, una que era la legítima, por decirlo de alguna manera, y otra que era la ilegítima, que era la que tenía con Juana Ibarguren, que era la madre de Evita, ¿no? Una vida medio paralela, por así decirlo. Una vida muy paralela. Pero ya a tan corta edad como saber Claro. que te están diferenciando socialmente. Claro, una palabra clave en la vida de Evita, ¿no? La desigualdad social. Y ella a los 15 años decide tomar distancia de esa infancia, de ese lugar. Yo creo que ella tiene la esperanza de que en la capital, la gran ciudad, las cosas deben ser distintas. Hoy voy a encontrarme con Evita y con Eva Duarte y también con Eva Perón, la mujer política más importante del siglo XX. La primera en ser reconocida como una líder indiscutible y la primera en ser demonizada hasta el escarnio. Eva ya está más allá de los odios y los amores. Eva es nuestro ícono nacional. Y será siempre en la historia de la Argentina inconmensurablemente Eva. Hasta los 11 años creí que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de los labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos. Y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. No comprendía cómo habiendo pobres hubiese ricos y que el afán de estos por la riqueza fuese la causa de la pobreza de tanta gente. Nunca pude pensar en aquella injusticia sin indignarme. Y pensar en ella me produjo siempre una rara sensación de asfixia. Como si no pudiendo remediar el mal que yo veía, me faltase el aire necesario para respirar.
Le confieso, señora, que me conmueve que a tan temprana edad usted haya sufrido el drama de la injusticia social, de la discriminación por ser pobre, ¿no? Quizá eso fue lo que lo llevó a pensar que en Buenos Aires, en la gran ciudad, las cosas serían distintas. Sí, pero muy rápidamente descubrí que estaba equivocada. Los pobres eran sin duda más que los ricos, y no solo en mi pueblo, sino en todas partes. ¿Usted pudo imaginar lo que iba a ser su futuro? No, Pacho. O sí, pero de otra forma quizás. Lo cierto es que en el fondo de mi alma no podía resignarme a que aquella vida fuese la definitiva. ¿Cómo fueron los comienzos de Eva, los primeros días acá en la capital? Bueno, fueron muy duros, ¿no? De miserable pensión a otra miserable pensión, recorriendo los teatros, las estaciones de radio, y poco a poco fue consiguiendo hacerse su lugar. Era muy bonita, tenía talento sobre todo para la radio. Hay que recordar la importancia, ¿no es cierto?, que en aquella época tenía la radio. Y quería saber también un poco cómo es que surge la vocación política, ¿no?, de Eva. Generalmente se piensa que es Perón el que le infunde en ella la vocación política. No es cierto, o sea, ella es una de las organizadoras del gremio de trabajadores de la radio. Inclusive llega a ser su presidenta. O sea que ella ya tiene una vocación gremial antes de conocer a Perón, ¿no? Todos, o casi todos, tenemos en la vida un día maravilloso. Para mí fue el día en que conocí a Perón. Fue Homero Manzi el que nos presentó. Siempre he sentido que ese momento fue el verdadero comienzo de mi vida. ¿Qué vio usted en él? Eso es cosa mía, O'Donnell. No he pretendido meterme con su intimidad, sino que sabiendo que usted desde muy chica tuvo una vocación política, mi pregunta apuntaba a saber qué es lo que le vio de político excepcional a Perón para que usted se sintiera tan atraída por él. Perón era evidentemente distinto a todos los demás. Yo ya sabía quién era él. Era una de las personas más conocidas de la época. No solo por cómo modificó la vida de los pobres, sino por su personalidad. Miren, se lo explico de esta forma. Algunos gritaban fuego y mandaban avanzar. Él gritaba fuego y avanzaba él mismo, decidido y tenaz, en una sola dirección, sin titubear ante ningún obstáculo. Y en aquel momento sentí que su grito y su camino era mi propio grito y mi propio camino. Disculpe, pero es un tema que me provoca mucha curiosidad. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Me senté a su lado. Quizás ello le llamó la atención. Y cuando pudo escucharme, le dije lo mejor que pude. Si es como usted dice, coronel, la causa del pueblo, su propia causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado, hasta de fallecer. Él aceptó mi ofrecimiento. Aquel fue mi día maravilloso. Una prueba de la consideración que Perón siempre tuvo por usted desde el principio, es, si me permite, que se mostrara públicamente con usted, lo cual no era frecuente en un militar de alta graduación, en una figura pública, que se mostrara con... Dígalo, Pacho, dígalo. Con una humilde negrita provinciana.
No, iba a decir una figura del espectáculo. Pero es cierto que eso despertó muchas críticas de la oposición oligárquica y también de colegas, compañeros de armas de Perón. Y sí, claro que los irritó. Cuando se nos empezó a ver juntos en todas partes y mucho más cuando nos casamos. Perón tuvo que desoír las opiniones de sus enemigos, pero también los consejos de sus amigos. Arriesgó su carrera para darme seguridad y un amparo que yo deseaba, pero que nunca le pedí. Y quienes piensan que entre Perón y yo pudo darse un matrimonio solo por razones políticas, se equivocan. Nos casamos porque nos quisimos, y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. En 1945 ya llevaban, creo que, un año de la relación. La reacción a las medidas de avance social que había tomado Perón, la actividad que usted desarrollaba, generaron mucha reacción. Tanto que se produce una especie de golpe interno del gobierno de Farrell, que creo que lidera el general Ábalos. Y Perón es destituido de todos sus cargos, ya era vicepresidente, por ejemplo, secretario de Trabajo, etc. Y no solo eso, sino que además es enviado preso a Martín García. Exactamente, Pacho. Abandonado por casi todos, solo y preso. Las fuerzas de la oligarquía y de los poderes internacionales, bien juntitos en sus decisiones, pudieron más que el pueblo y que nuestra voluntad. Pero esa es historia conocida, Pacho. Durante esos días conocí todos los matices de la soledad, el abandono y la amargura. ¿Y usted pudo visitarlo en la cárcel? No, yo no estuve en la cárcel con él. Nos comunicábamos por carta solamente. Por carta. Si me permite, quiero leerle el comienzo de una carta que Juan ¿Cómo no? me envió. ¿Cómo no? Mi adorable tesoro. Solo cuando estamos apartados de quienes amamos, sabemos cuánto los amamos. Desde que te dejé ahí, con el mayor dolor que se puede imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Escribí hoy a Farrell, pidiéndole acelerara mi excedencia y tan pronto salga de aquí, nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Ah, hay mucho amor ahí. Se notaba más que estaba muy tranquilo, ¿no? Así parece. Confieso que nunca lo sentí tan calmado como en su encarcelamiento. Yo no me quedé quieta, ¿eh? No. Me largué a la calle buscando a los amigos que podían hacer todavía alguna cosa por él. Fueron 8 días terribles. Perón está preso en Martín García por un artilugio, una enfermedad pulmonar inventada, una radiografía que no le pertenece. Se logra que se lo trasladen al hospital militar. Así es, Pacho. Así es. Era un jueves 17 de octubre. Ese 17 de octubre. Se produce un hecho inédito en la historia argentina, además espontáneo. Es decir, miles y miles de trabajadores convergen al centro de la política argentina, a la Plaza de Mayo, en algo así como una invasión de los sectores populares. El famoso aluvión zoológico. Aluvión zoológico. Mire qué forma tan jodida de llamar al pueblo. Cerca de medianoche, Perón habla a la enorme muchedumbre que está esperando y propone una desconcentración pacífica. Es que Farrell se lo pidió desesperado. Si Perón no lo hacía, no sé en qué hubiese terminado esa noche. Fue una eclosión del pueblo. El subsuelo de la patria sublevado.
escribió Scalabrini Ortiz. Bueno, ahí nació el peronismo. Cuando llegan las elecciones es interesante plantearse el tema del liderazgo. Los líderes no crean las situaciones, sino que las situaciones son las que crean A los a los líderes. Pero aquellos que saben interpretar la situación. Y ahí está el talento de Perón en ese momento. Porque todas las fuerzas de la oposición se juntan, radicales, comunistas, conservadores, demócratas, anarquistas, todos en contra de Perón bajo la consigna de democracia o fascismo. Pero Perón entendió que esa no era la consigna. Lo que realmente estaba planteado por debajo de la superficie era la alternativa protección social de los trabajadores o desprotección social de los trabajadores. Y ese diagnóstico, fíjate vos que el jefe, la cabeza de la oposición era el embajador de Estados Unidos, Braden. Perón hace la consigna, lanza la consigna genial, consigna victoriosa de Braden o Perón. Así que eso es lo que lo lleva a Perón a la presidencia y a Evita. Evita pasa a ocupar un lugar fundamental, ¿no es cierto?, en el gobierno. No solo forma parte del poder, sino que participa completamente, pone su cuerpo, digamos, en cierto punto, pero sin... fíjate vos que participa sin ocupar ningún cargo público. Evita, eso no se sabe en general, no. Evita no ocupó nunca ningún cargo público, sino que hizo toda una tarea de apoyo, de vínculo entre Perón y los sectores humildes a través de la Fundación Eva Perón. Yo elegí la tarea de atender los pequeños pedidos. Yo elegí mi puesto en el pueblo, para ver allí las barreras que podrían haber impedido la marcha de la revolución. Yo elegí, y escúcheme bien, Pacho, ser Evita. Y solo Evita. Para que por mi intermedio el pueblo, y sobre todo los trabajadores, encontrasen siempre libre el camino de su líder. Es claro el fervor que usted sintió por la tarea a cumplir. También la lealtad insobornable que usted sintió por Perón. El compromiso político, su obediencia, diríamos. Lo que pasa es que todo eso, si usted me disculpa, se pareció mucho al fanatismo. Me parece a mí, o la palabra fanatismo en su boca suena más a desprecio que otra cosa. Y le confieso que se lo digo como puedo, señora. Me gustan los fanáticos. Y todos los fanáticos de la historia. Me gustan los héroes y los santos y los mártires. Cualquiera sea la razón y la causa del fanatismo. El fanatismo convierte a la vida en un morir permanente y heroico. Y es a su vez el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Por eso soy fanática. Daría mi vida por Perón y por el pueblo. Porque estoy segura que solamente dándola me ganaré el derecho a vivir con ellos por toda la eternidad. Soy y seré peronista, y solo peronista. Confieso que padezco casi de fiebre permanente de realizar, y que es una fiebre de contagio. Para realizar no es necesario, como cree la mayor parte de la gente, hacer grandes planes. Si los planes existen, mejor. Pero si no, lo importante es comenzar las obras y luego hacer los planes. Cualquiera puede reflejar en números estas verdades, ¿o no? Sí, sí es cierto. Más de 1000 establecimientos educativos, la acción social de su fundación, las leyes de voto femenino, la creación de la rama femenina del partido peronista. Y nada de eso reconocen los que nos critican. Es más, eso es lo que les molesta,
que lo que disfrutaban unos pocos ahora esté al alcance de todos sin depender de su origen social. Demagogia, decían. Exactamente. Además, yo jamás perdí el contacto directo, mano a mano con mi pueblo. Eso ellos no lo van a tener nunca. Nadie niega en mi patria que para bien o para mal, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso también, porque sigo pensando y sintiendo como pueblo, yo no he podido vencer todavía nuestro resentimiento con la oligarquía que nos explotó. En el colegio te enseña muchísimo más acerca de las medidas de Perón en general, pero yo no sabía que había sido tan fundamental, ¿no? La participación, ella en persona, dentro de la fundación. Claro, la fundación significaba la acción social del gobierno de Perón. Era como el hilo conductor entre Perón y las personas. Evita se instalaba ahí en lo que es la legislatura de Buenos Aires. Y ahí atendía colas de personas que iban y le planteaban... Ella en persona, ¿no? En persona, sí, sí. Sus necesidades. Es interesante, por ejemplo, porque repartían muchas máquinas de coser, es decir, incitaba a las mujeres a trabajar, cosa que no era lo habitual en aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto, la oposición hablaba de demagogia. Y la otra oposición era que se habían dilapidado los fondos que la Argentina había acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las acusaciones de demagogia era los campeonatos Evita. Los campeonatos Evita eran torneos deportivos que participaba todo el país y que tenían una finalidad clave, y era que todos los chicos eran revisados médicamente, vacunados. Realmente se hacía un gran censo, diríamos, del estado sanitario de la infancia y de la juventud, ¿no?, en la Argentina. El centro de las críticas era que eran un proyecto demagógico, que no tenía en cuenta la necesidad de industrialización del país, o sea que con tal de hacer demagogia se desviaban los fondos que deberían haber. En realidad la oligarquía sentía que esos fondos eran los que siempre habían gozado ellos. Eso también tenía que ver con la base de las acusaciones de corrupción y demás que había, y que en el fondo tiene que ver con el hecho de que efectivamente había fondos que no tenían el destino habitual de las clases pudientes, sino que iban para otro lado. Después, otra crítica que se hacía era que las donaciones supuestamente voluntarias tenían poco, según la oposición, ¿no? Eso es una infamia. Todo empezó con la donación de unas toneladas de azúcar. Luego se le agregaron los fondos de suscripciones populares y más tarde se le sumaron la Lotería Nacional y el Casino de Mar del Plata. Todo lo que entraba iba a parar a la gente más necesitada. Pero nada de lo que hiciéramos les iba a venir bien. Y solo como un ejemplo tremendo más, no sé si usted recuerda de la oposición que tuvo el proyecto del voto femenino. Lo que usted dice es cierto, Eva, pero también es cierto que el tema del voto femenino había sido agitado desde tiempo atrás por las sufragistas socialistas, ¿no? Elvira de Lepiane Rawson, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, la Moró de Justo. Inclusive en Buenos Aires se había reunido el Congreso Internacional Femenino. Sí. Es verdad lo que usted dice, Pacho. No se lo voy a negar. Pero fuimos nosotras, las peronistas, las que logramos la sanción de la ley. Es cierto, es cierto. Tuvimos que presionar muy fuerte en el Congreso para que la ley se presentara y se aprobara. Yo recibí el texto con una profunda emoción. Estaba inmensamente feliz por lo que habíamos conseguido. Otra necesidad que se transformó en derecho. El tema se debatió en la Constituyente de 1949, pero usted no pudo participar. La política era todavía cuestión de hombres. Eso fue una injusticia. Estaba claro que las mujeres íbamos a tener que esperar mucho tiempo para ser totalmente reconocidas. En 1949 es que se jura una nueva Constitución Nacional con un montón de derechos nuevos.
Y me parece re loco que a los 2 años, creo que a los 2 años, es que hay un intento de golpe. Es que la oposición siempre fue muy fuerte. O sea, el peronismo, por lo que venimos hablando, generaba mucho apoyo, pero mucha oposición. Efectivamente hay un golpe que acaudilla el general Menéndez, general Benjamín Menéndez. Y después hubo otros intentos. Siempre hubo inquietud de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es lo que decía que Evita le decía a Perón que tuviera cuidado con sus colegas. Lo que pasa es que Perón se sentía muy militar. Él en los actos se ponía el uniforme militar con mucho orgullo. Evita le decía que realmente las fuerzas que le eran realmente leales eran los sindicatos, los trabajadores, y que tenía que apoyarse en ellos. Hay algo que me llamó la atención, que yo no sabía, que Eva mandó a comprar armas para dárselas a los trabajadores, para que defiendan a Perón. ¿Puede ser que sea esto? Claro, no solo mandó a comprar armas, sino que compró armas. Ah, compró. Porque Ok. vinieron, llegaron. Tiene que ver con lo que recién hablábamos. O sea, Perón, Evita confiaba en los trabajadores, desconfiaba de las Fuerzas Armadas. Y entonces planeó la formación de milicias armadas, de milicias populares, ¿no? Y Perón no quiso saber nada con eso. Yo le insistía a Perón que se confiaba demasiado en sus colegas militares. Él estaba orgulloso de ser un general de la nación. Y yo le anticipé que lo iban a traicionar. Era inevitable. Por eso me apoyé en los trabajadores, en los sindicatos, que me hicieron su representante. Pero ¿no es ese el ejemplo más cabal de la devoción que los trabajadores tienen por usted? O sea, su acción social en favor de los trabajadores fue muy poderosa y muy constante, y por supuesto despertó mucha oposición, mucha alarma, diríamos, en los sectores oligárquicos, y la tensión social subió mucho, hasta extremos realmente muy grandes, ¿no? Muy altos. No importa que me ladren, O'Donnell. Cada vez que ellos ladran, nosotros triunfamos. Lo malo sería que nos aplaudieran. En eso, muchas veces algunos de los nuestros conservan viejos prejuicios. Suelen decir, por ejemplo, hasta la oposición estuvo de acuerdo. Y no se dan cuenta de que en nuestro país decir oposición significa todavía decir oligarquía, que es lo mismo como si dijésemos enemigos del pueblo. Si ellos están de acuerdo, cuidado, con eso no debe estar de acuerdo el pueblo. Nada de la oligarquía puede ser bueno. No digo que no haya algún que otro oligarca que haga alguna cosa buena. Es difícil que eso ocurra. Pero si ocurriera, creo que sería por equivocación. Convendría avisarle que se está haciendo peronista. La cuestión es que el 22 de agosto de 1951 se reúne una enorme muchedumbre en la 9 de julio, convocada por la CGT, exigiendo su inclusión en la fórmula presidencial. Usted como vicepresidente, la fórmula Perón-Perón. Y esa gente fue por usted. Esa jornada yo dije que haría lo que el pueblo quisiera. Y dije después, con total claridad, que renunciaba a los honores, pero no a mi puesto de lucha. Tengo aquí un fragmento de las palabras que usted dirigió al pueblo cuando anunció su renuncia a la candidatura. ¿Se lo puedo leer? ¿Cómo no? Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina, ustedes me han pegado una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el cariño que el pueblo me tiene. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es querer a la patria misma. Me acuerdo con infinito amor el diálogo que tuve con el pueblo siempre. En aquella plaza, entre lágrimas, abracé a Perón y le hablé finalmente a nuestro pueblo.
Yo no quise, ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.